Para mí fue primero un shock, porque no entendía qué estaba pasando. Era una cosa que yo no me atrevía a pensar, menos de su propio papá, porque todo el mundo le tenía una alta estima. Al igual que ella, muchas madres, padres y tutores de familia han pasado por el abuso sexual infantil hacia sus pequeñas o pequeños, tema que se ha abordado con cifras estadísticas, pero que las historias quedan ocultas detrás de los números. Hoy se tiene como objetivo con esta entrega especial visibilizar la realidad que las infancias en Querétaro viven cuando se enfrentan a situaciones que ponen en riesgo su integridad física y emocional a través de la violencia sexual infantil. El término adecuado es violencia sexual infantil. ¿Por qué? Porque encontramos muchos términos desde el campo de la salud y el campo jurídico que definen de diferente forma, por ejemplo, lo que es abuso sexual infantil. Entonces, el término correcto es violencia sexual infantil, y con violencia sexual infantil nos referimos a los comportamientos sexuales que se realizan en contra de una persona sin su consentimiento. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual infantil, ¿sí?, nos referimos a esto, a los comportamientos que se ejercen contra una niña, un niño o un adolescente, sin su consentimiento. Al final del día, un menor de edad, un menor de 18 años, nunca va a estar en condiciones de dar su consentimiento para este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque no tiene el desarrollo adecuado. De esta forma es como refiere María Fernanda Lazo Pairó, vicepresidenta del Patronato y Fundación Vida Plena, organización encargada de operar el programa Corazones Mágicos, quienes atienden a niñas, niños y adolescentes que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual o que han sido abusadores. La forma en que se tipifica dicha violencia tiene distintas variantes que así las enumera Lazo Pairó. Entonces, en el estado de Querétaro está abuso sexual infantil, que tiene que ver con los tocamientos realizados a niño. Violación equiparada, que tiene que ver, por ejemplo, con los contactos bucogenitales, cuando hay introducción de objetos, de dedos o del miembro masculino vía vaginal o vía anal, ahí ya se considera violación equiparada. Está el estupro, por ejemplo, que aquí estamos hablando de adolescentes, de mayores de 12 años, que tienen relaciones sexuales con una persona mayor de edad, y que esta persona utiliza la seducción para cometer estos actos, ¿no? Con los niños. Y al final aquí hay que considerar este tema de la asimetría de edad y de poder. Asimismo explicó que existen varios tipos de violencia sexual, como lo son la violencia no intencionada. Todos estos chiquitos o chiquitas que a lo mejor el papá les pasa el celular y ven un video pornográfico, pero el papá no tenía la intención, ¿no? O niños, por ejemplo, que ven cómo los papás tienen relaciones sexuales, pero que no es la intención de los papás exponerlos a eso, ¿no? Que realmente es un tema de omisión y de negligencia. La violencia sexual intencionada, de las cuales se catalogan en dos, como lo son las prácticas abusivas sexuales. Son niños menores de 12 años, niños o niñas menores de 12 años que ejercen estos comportamientos sexuales contra otros niños, niñas y adolescentes, pero que hay una dinámica de sometedor y sometido. O las de abuso sexual intencionado. Es cuando son adultos o adolescentes que ejercen estos comportamientos contra niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y estamos hablando de dos elementos centrales. Hay asimetría de poder, de edad, de autoridad, contra el menor, y el otro elemento central aquí es que el agresor sexual busca una gratificación sexual. Así como otro tipo de violencia sexual intencionada, como lo son la corrupción de menores o la explotación sexual en menores. Sin duda, este tipo de violencia deja estragos en los más pequeños miembros de la sociedad, por lo que es importante prevenir, aconsejar y atender la situación en cuanto se tienen los primeros síntomas de que un menor sufrió alguno de estos abusos, temas que se abordarán en la segunda parte de esta entrega especial. Para Noticias RTQ, Carlos Espino. Para saber cuándo una niña, un niño o un adolescente sufre o ha sufrido violencia sexual infantil, ocurren diferentes situaciones y traen consigo marcas psicológicas y físicas. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal, resalta que los miedos, las fobias, pesadillas recurrentes o sueños inquietos, la ansiedad, la depresión, fugas de casa sin razón aparente, el rechazo del contacto afectivo que antes era aceptado como abrazos, por ejemplo, el miedo a determinadas personas o cierto lugar, manifestaciones de afectos o conocimientos sexuales
sexuales inapropiados para su edad, como la excesiva masturbación, el miedo a ser vistos desnudos o a que los bañen, o en casos de adolescentes, el constante pensamiento suicida, ausentamiento escolar o consumo de drogas, son los principales focos de atención para saber si han sufrido abuso sexual. En tanto, consecuencias físicas en los menores de edad, como laceraciones o moretones genitales, dolor o molestia en la vulva, vagina o ano, molestia al orinar, orificio vaginal agrandado, himen cicatrizado, retención de heces o heces verdosas, son los posibles factores de riesgo que pudieran ser causa de un posible abuso sexual. La vicepresidenta del Patronato y Fundación Vida Plena y presidenta de Corazones Mágicos, María Fernanda Lazo Pairó, explicó que en su centro de ayuda atienden cualquier forma de violencia sexual a menores, al tiempo que el testimonio de nuestra fuente anónima lo confirma. Nosotros los niños cuando llegan aquí a Corazones Mágicos, bueno, primero tenemos una entrevista con las mamás o los papás, los tutores, los responsables del niño, para que nos cuenten cómo se enteraron o por qué tienen esta sospecha de que su hijo sufrió violencia sexual. A mí me hicieron una entrevista para platicar todo desde mi punto de vista cómo había sido, y metieron a mi niña a platicar con alguien que yo no conocía en ese momento. Yo no sabía lo que iba a pasar. Y ahí establecemos varios criterios de sintomatología que observen en el niño, de cuándo el niño habló, qué dijo, si denunciaron, si no denunciaron. En fin, es una entrevista larga con ellos, nos platican los hechos y posterior a esto ya se canaliza al área de psicología y el niño comienza a venir para ser diagnosticado, para ver en qué esferas tiene daño el niño a raíz de la violencia sexual infantil. Empezó la guía de estas personas. La psicóloga de mi hija fue un gran y excepcional apoyo para ella, para mí también, en el sentido de aceptar que había sucedido y de que se tenía que asumir la fuerza para hacer justicia por un lado, pero por otro lado también pues aprender a cómo evitar ciertas situaciones que ponen en riesgo a los niños. Si bien es necesario saber cuando ya ocurrió un lamentable hecho como la violencia sexual infantil, la directora de Corazones Mágicos nos recomienda algunos puntos tanto para niños como para mamás, papás y tutores para prevenir que llegue a pasar una situación así. Bueno, tenemos que enseñarles a trabajar con sus emociones, a que ellos reconozcan cómo sienten la tristeza, cómo sienten el enojo, cómo sienten el miedo. Otro es enseñarles las partes públicas y las partes privadas de su cuerpo. Esto es importantísimo, tenemos que mencionarlas como son, no poner apodos. Otro punto importante es enseñar a nuestros niños que hay caricias buenas y caricias malas. Las caricias malas son estas caricias que me causan inseguridad, que me dan miedo, que no me siento protegido. Las caricias buenas son las que me hacen sentirme protegido, amado, escuchado, etcétera. Hay que enseñarles también a nuestros niños qué son los secretos buenos y malos, porque siempre el agresor sexual busca permanecer en la clandestinidad. Hay que enseñarles a decir no, tiene que ser un no con mucha firmeza, con mucha seguridad, para que el niño le mande el mensaje al agresor sexual de que lo va a acusar. Bueno, hay que fomentar muchísimo la comunicación asertiva y los niños tienen que identificar adultos de referencia, adultos de confianza, que lo ideal es que sea mamá y papá, pero aparte de mamá y papá debe de haber otros dentro de la familia y fuera de la familia. En la próxima y última entrega, daremos a conocer el funcionamiento de los agresores sexuales para poder prevenir cualquier situación similar, además del apoyo jurídico que se lleva a cabo para aquellas y aquellos menores que han tenido que pasar por el delito de la violencia sexual infantil. Actualmente hay dos formas en que operan los abusadores sexuales, de forma física y presencial, así como de forma virtual. Por una parte, la presidenta de Corazones Mágicos, María Fernanda Lazo Pairó, explica que inicialmente hay una idea a nivel social de cómo se debería de ver un acosador, por lo que refirió ser completamente arbitrario el perfil de estas personas. Generalmente son personas pues que tienen aparentemente un buen desarrollo de habilidades sociales, ¿sí? Están casados, tienen hijos, pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales. No hay un patrón único de agresores sexuales. Entonces es importante por eso siempre creerles a los niños, porque nosotros podemos ver, a lo mejor mi hermano es encantador con mis hijos, pero a lo mejor también está abusando de mis hijos.
informó que hombres agresores sexuales a nivel mundial oscilan entre un 85 y 90%. El resto llegan a ser mujeres, como en el reciente caso de una maestra de 31 años de edad en el estado de Aguascalientes que, según la carpeta de investigación, mantenía una relación estrecha con la mamá del menor de 12 años, por lo que tenía toda la confianza y que aprovechó una ocasión en la que se quedó a solas con el menor, por lo que procedió a realizar el delito. Asimismo, María Fernanda indicó que el 90% de los casos registrados en Corazones Mágicos son abusadores que tienen una relación estrecha con los menores, de los cuales el 70% son padres biológicos o parejas de los padres, hermanos, primos, tíos o abuelos, y de ellos el 20% pertenece a personas cercanas a los infantes como lo son amigos de familiares, vecinos, sacerdotes, maestros, entre otros. Por último, el 10% son personas ajenas incluso a los familiares, completamente desconocidos. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal, los acosadores sexuales virtuales buscan a niñas, niños y adolescentes vulnerables que tengan síntomas de tristeza, depresión, soledad y falta de atención. A través de una cuenta falsa, ellas y ellos establecen un lazo emocional con los infantes, por lo que buscan aislar a la víctima de sus seres queridos y se aseguran de que la relación se mantenga en secreto. Llegan a extorsionar y amenazar con publicar fotos, videos o información personal que la niña, niño o adolescente le haya brindado y así poder someter a la víctima. Ambos hechos, virtual y físico, son denunciables, específicamente en Querétaro, en la Fiscalía General del Estado bajo el argumento del título 8 sobre violaciones de los artículos 160 al 164 del Código Penal del Estado de Querétaro. Por su parte, fue así que nuestra fuente anónima es como se dio cuenta de lo sucedido con su pequeña. Después de que mi hija me dice claramente, viéndome a los ojos, que por favor no la dejé ir con su papá, se me ocurre preguntarle por qué, qué pasa. Y entonces ella me empieza a explicar y a platicar que la lastima y la lastima. Después de un tratamiento extenso hacia ella y su hija, espera que la sociedad en general deje de lado el tabú del tema, porque muchos niños pueden ser víctimas de agresores sexuales sin darse cuenta, después de las diferentes formas mencionadas en esta entrega especial, al tiempo que invitó a acercarse a Corazones Mágicos para recibir el apoyo psicológico y en ocasiones jurídico para las víctimas y padres de las víctimas de la violencia sexual infantil. Es un salvavidas en medio de un océano de tristeza y coraje, porque es un entrenamiento para seguir adelante, defenderse y también saber que no estamos solos y que hay que comunicarse. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.